Dios me lo bendiga, hermanos. Como dijo el pastor Felipe, mi nombre es Carlos Meneses, pero por favor díganme Carlitos. Me siento mucho mejor cuando me dicen Carlitos. Hoy día tengo el privilegio de compartir con ustedes y el tema que vamos a estar hablando es esperando en Jehová. Y sabemos que Dios nunca llega tarde, nunca llega temprano. Él siempre llega al tiempo preciso. La semana pasada pudimos escuchar unos testimonios muy poderosos. Y en esos testimonios pudimos ver que aunque parecía que se estaba tardando, Dios sí llegó y Dios sí cumplió la obra. Entonces tenemos mucho que cubrir hoy, muchos puntos, muchos versículos. Vamos a orar para empezar. Dios Padre, en el nombre de Jesús, amado Dios Todopoderoso, Dios omnipotente, omnisciente y omnipresente, te alabamos. Señor, te pedimos, Señor, que limpie los aires en el nombre de Jesús, Señor. Oh, Señor, cualquier cosa, cualquier distracción, cualquier cosa que se quiera oponer a tu palabra, Señor, a tu pueblo recibir, lo reprendemos en el nombre de Jesús. Señor, Espíritu Santo de Dios, muévete con poder y con libertad en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a comenzar con el primer de muchos versículos que vamos a leer en el día de hoy. Génesis 2, 5 al 7. Y esto es una palabra que recibí mientras estaba haciendo mi devocional y el Señor me ministró con esta palabra. Dice la palabra de Dios: aún, y la clave es aún, no había ningún arbusto del campo sobre la tierra, ni había brotado la hierba, porque Dios el Señor todavía no había hecho llover sobre la tierra, ni existía el hombre para la cultivarla. Pausamos un segundito. Entonces, acabamos de leer el texto y nos dice que la tierra estaba árida, estaba seca, estaba estéril, no producía nada de vegetación. Y más notable que no producía nada porque no se han cumplido algunos requisitos o condiciones. Número 1, Dios todavía aún no había mandado la lluvia. Dios aún no había puesto el hombre para trabajar la tierra. Y uno mirando desde afuera para adentro puede mirar lo que estaba pasando y posiblemente se veía como no tenía esperanza. No daba mucha esperanza, perdón. Entonces, pero si seguimos leyendo la palabra de Dios, muchas veces encontramos que Dios aún no ha tomado la medida que Él va a tomar. Y nuestros hermanos que testificaban la semana pasada posiblemente se encontraban en una situación donde se veían como estaba muy difícil lo que estaban pasando. Y puede ser uno mirando desde afuera que no tenía mucha esperanza. Pero Dios siempre está en la obra. Y vamos a seguir leyendo. Dice: no obstante, salía de la tierra un manantial que regaba todas las superficies del suelo. Entonces, aunque no llegó la lluvia, Dios en ese momento, en el momento adecuado, permitió que la tierra se riegue. Y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Dios es omnipotente, Dios tiene control de todo. Y la bendición de Dios llegará en el tiempo oportuno, en el tiempo correcto.
Y muchas veces Dios pone estas condiciones, y las condiciones tienen que ver con el tiempo perfecto de Él. Dios hace llegar la bendición cuando Él sabe que nosotros estamos listos o preparados para recibirlo. El problema es que no nos gusta esperar. A mí no me gusta esperar. Es una área donde yo sé que Dios está trabajando mi vida. Estoy bajo construcción. Dios aún no ha terminado conmigo. Todavía está ahí trabajando conmigo en esa área. Entonces, todos nosotros posiblemente tenemos algo en que Dios está trabajando aún en nosotros. Para mí, eso es mi área que Dios está trabajando conmigo. Ahora, el esperar no tiene que ser una experiencia negativa. Muchas veces nosotros lo hacemos algo negativo que tenemos que esperar. Pero es en ese tiempo donde Dios está arreglando algo en nuestra vida. Es en ese tiempo que Dios está obrando en una área que posiblemente tenemos que entregarle. Ahora, puede ser que no lo comprendemos o no nos guste, pero Dios es Dios y Él es soberano, no nosotros. Entonces Dios hace llegar cuando Él ve el tiempo es oportuno. Ahora vamos a hablar 5 puntos para recordar mientras estamos esperando. 5 puntos para recordar mientras estamos esperando. Y el primer punto es: existe un retraso natural entre la siembra y la cosecha. Explico. Si yo siembro una semilla hoy, no puedo salir el día de mañana y esperar encontrar cosecha. No funciona así, es ilógico. Hay un proceso natural que tiene que seguir. Entonces no puedo plantar hoy y mañana pensar que voy a ver cosecha. Ahora, Eclesiastés 3:1-2 dice: todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. El tiempo para nacer y un tiempo para morir. Un tiempo para plantar y un tiempo para cosechar. La cosecha llega en otra temporada. La siembra y la cosecha nunca es la misma temporada. La cosecha llega, pero en una temporada diferente. Mientras nosotros estamos esperando, tenemos que aprender a esperar tranquila y pacientemente, pero esperar con fe. Ya que es esa fe que creemos que las promesas de Dios para nuestra vida son sí y amén para nuestras vidas. Es importante que nosotros, cuando estamos esperando, tenemos la esperanza que va a llegar nuestra bendición. Va a llegar la respuesta de nuestra oración. Va a llegar la liberación que hemos estado esperando. Va a llegar porque va a llegar. Cuando Dios prometió a Abraham que naciones y reyes vendrían de él, Abraham no tenía ningún hijo. Pero nosotros hoy en día podemos ver y somos testigos de esa promesa y cómo se cumplió. Porque Dios es fiel, es un Dios de pactos y Él nunca se niega a su palabra. Punto número 2. Hay una batalla invisible que está ocurriendo. Hay una guerra espiritual en regiones celestiales. Y a menos que estemos operando en esa región, las acciones y reacciones a veces no nos damos cuenta de lo que está pasando. Es en esta región en que el bien lucha contra el mal, Dios contra Satanás y los ángeles contra los demonios. Efesios 6:1-12 nos dice:
porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Cuando nosotros levantamos una oración, se actúa en esa oración en el plano espiritual. Pero mientras nosotros estamos aquí esperando en el plano natural, el plano terrenal, el diablo y sus principados comienzan a atacarnos. El diablo nos comienza a lanzar los dardos de la duda, la dardo de la depresión, el dardo de decepción. Y son instrumentos que el diablo usa contra nosotros, pero hay que reprender esos instrumentos en el nombre de Jesús y esperar que Dios está en nuestro favor. Y aunque la Biblia no habla mucho acerca de la guerra espiritual con respecto a nuestras oraciones, sí en el libro de Daniel nos da una idea de lo que pasa. Daniel 10, 12 al 13. Entonces me dijo, no tengas miedo, Daniel. Tu petición fue escuchada desde el primer día en que te propusiste ganar entendimiento y humillarte ante tu Dios. En respuesta a ella, aquí estoy. Entonces el ángel le dijo, Daniel, desde el primer día, Dios escuchó tu oración. Desde el primer día. Y por eso aquí hoy yo estoy. Seguimos leyendo el 13. Durante 21 días el príncipe de Persia se me opuso. Así que acudió en mi ayuda Miguel, uno de los príncipes de primer rango, y me quedé ahí con los reyes de Persia. Vemos aquí que Daniel oró y Dios escuchó. Pero la respuesta se demoró 21 días para llegar. Y se demoró porque el enemigo se opuso y la respuesta se retrasó. Y algo que debemos de aprender es que una respuesta tardía no es una oración negada. Una respuesta tardía no es una oración negada. Muchas veces el enemigo está resistiendo y debemos de seguir orando. Si en esta última década encontró resistencia, este nuevo año, esta nueva década, será nuestro tiempo para la conquista. Pero debemos de seguir orando, debemos de seguir luchando. Cada lugar que ponemos nuestro pie será territorio conquistado. El enemigo que se pone de frente a nosotros será pan comido en el nombre de Jesús. Pero tenemos que poner de nuestra parte. Punto número 3. Dios me está preparando para su bendición. Cuando Dios tiene una bendición específica para nosotros, es nuestra. Es nuestra, Dios lo tiene para nosotros. Pero Él quiere prepararnos para recibir esa bendición. Necesitamos estar listos para recibirla. De lo contrario, puede ser que no sea bendición para nosotros. Y le explico. Para recibir la bendición que Dios tiene para nosotros, otra vez, Él quiere que nosotros seamos preparados para recibirla y para retenerla. Pero tenemos que estar preparados. Dejemos que Dios obre en nuestra vida para que podamos llegar a recibir esa bendición. Jesús nos da un ejemplo y dice que es como poner vino nuevo
en odres viejos. No funciona. Los odres viejos no pueden recibir ni retener el vino nuevo. No funciona, no se puede hacer. Terminan reventándose y ese vino nuevo se desperdicia. Pero si Dios nos está preparando y nosotros permitimos, porque es caballero, y permitimos que Dios obre en la área de nuestra vida que Él está tratando, entonces sí vamos a poder recibir nuestra bendición y retenerla. Primero de Pedro 1, 6 y 7. Esto es para ustedes motivo de gran alegría. Aquí estamos hablando de una promesa cumplida, una bendición recibida. A pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo, el oro, aunque perecedero, se agrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser agrisolada por las pruebas, demuestra que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Hay la posibilidad que algunos de nosotros o nuestros seres queridos, nuestras amistades, están pasando por un momento fuerte, por pruebas muy demasiado fuertes para ellos. Similar como nuestros hermanos que testificaron la semana pasada que el hermano testificó que por 4 meses que él necesitaba la palabra de Dios. Eso es lo que él necesitaba. Y muchos de nosotros posiblemente estamos pasando por un tiempo donde estamos caminando por el desierto. Pero mientras estamos caminando por el desierto, no quitamos la mirada de Jesucristo. Seguimos mirando a Jesucristo, mirando a Dios Padre, en que nosotros miramos a Él para nuestro socorro. Debemos seguir haciendo eso. Ahora, el esperar siempre es un desafío. Vuelvo y repito, no es fácil esperar. La demora puede ser un periodo de inseguridad. Me imagino que Daniel, mientras estaba esperando los 21 días, estaba inseguro, pero Dios me ha escuchado, Dios va a responder, no sé lo que está pasando porque 21 días y aún no he escuchado nada. Pero necesitamos seguir orando y confiando en Dios. El esperar pone a prueba nuestra fe. El esperar pone a prueba nuestro carácter. El esperar pone a prueba nuestra confianza. El esperar nos prepara para nuestra bendición. Punto número 4. Muchos en la historia han tenido que esperar en Dios. El esperar, le digo un secreto, el esperar no es nada exclusivo a nosotros. No lo es. No es exclusivo a nosotros. Grandes hombres y mujeres en la Biblia han tenido que esperar una temporada. Millones antes de nosotros han tenido que esperar. Leemos Hebreos 11:2. Dice, porque por ella, por la fe, alcanzaron testimonio los antiguos. Ahora, todos estos grandes héroes de la Biblia tuvieron que esperar en Jehová. Miramos la historia de José. Él recibe una revelación por medio de un sueño, una revelación de grandeza. Sin embargo, él tuvo que soportar la traición de sus hermanos. Él tuvo que esperar 14 años en la cárcel antes que el plan de Dios se realiza en su vida. Los hijos de Israel esperaron más de 400 años en Egipto. Y muchos de estos 400 años
se encontraban en esclavitud. Los 400 años tenían que esperar antes de poder experimentar su tierra prometida. Hebreos 6:15. Y así, después de esperar con paciencia, Abraham recibió lo que se le había prometido, pero tuvo que esperar con paciencia. Recordamos una vez más, Dios nunca llega tarde, no llega temprano, Él llega a su tiempo perfecto, el tiempo perfecto de Dios. Y el esperar es algo que es bueno, que va a desarrollar nuestra fe, es esencial para nuestra fe. Punto número 5. Dios siempre cumple sus promesas. Dios es un Dios de pactos y lo más de 7,000 promesas en la Biblia dan testimonio que Él es fiel a su palabra. El hombre posiblemente le puede fallar, pero Dios jamás no puede fallar. Él es fiel. Aunque nosotros no somos fieles, Él sigue siendo fiel. Por lo tanto, mientras nosotros esperamos, no nos enfoquemos en lo que nosotros no tenemos o enfoquemos en nuestras limitaciones, sino que mejor enfoquémonos en lo que Dios tiene, en lo que Dios es y en lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Es sumamente nunca olvidarnos de que la promesa de Dios para nuestra vida son sí y amén para nosotros. Habacuc 2:3 dice: pues la visión se realizará en el tiempo señalado, marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. Si nos encontramos en una temporada de espera, yo sí que yo he pasado una temporada de espera y le digo que, y los hermanos que testificaron también le pueden decir que no es nada fácil. Pero si estamos esperando, lo mejor que podemos hacer es aferrarnos a las promesas de la palabra de Dios. Medita en la palabra día y noche. El pastor Felipe siempre nos recordaba: ¿quién leyó la palabra hoy día? Medita en la palabra día y noche, ya que está esperando una respuesta de un trabajo o está esperando un informe médico. Este es el momento de memorizar las promesas de Dios para nuestras vidas en las Escrituras. Hablamos 5 cosas para recordar. Ahora rápidamente vamos a hablar 4 cosas para hacer mientras estamos esperando. Número 1, escribe las lecciones que aprendemos. Es muy importante mientras estamos esperando para nuestra fe, porque la temporada de espera es una temporada para escuchar y aprender lo que Dios quiere enseñarnos. Y hay algunas cosas que Dios necesita enseñarnos antes de contestar nuestra oración. Muchos nosotros en los últimos años hemos podido sembrar cosas en la fe. Hemos sembrado en la fe. Y esas cosas están listas para la cosecha. Pero necesitamos haber aprendido de nuestro ayer para recibir en nuestro hoy. Importante que hemos podido aprender de nuestro ayer para recibir en nuestro hoy. Lecciones olvidadas son lecciones repetidas.
Y lastimosamente, algunas de esas lecciones son muy dolorosas. Moisés, cuando sacó al pueblo de Egipto, los llevó a la tierra prometida. Ese viaje debería tomar unas pocas semanas máximo. Sin embargo, duró 40 años. ¿Por qué? Porque había lecciones para aprender en el desierto antes de poder recibir y entrar en la tierra prometida. Números 33, 2 dice: y Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Jehová. Cada vez que nosotros aprendemos algo, debemos de escribirla. Las lecciones aprendidas nos ayudan a evitar repetir lecciones dolorosas. Punto número 2. Actúa como si ya lo tiene. Y eso, hermanos, es la fe. Actuar como si ya lo tengo. Cuando esperamos por nuestra promesa, debemos actuar como si ya la respuesta lo tenemos. Dios ya nos libró. La bendición de Dios ya llegó. Recordamos de que sin fe es imposible agradar a Dios, pero una fe sin obras es una fe muerta. Entonces, actuar como si ya lo tenemos. Necesitamos poner nuestra fe en acción y tener un espíritu de gratitud aún antes de recibir nuestro milagro. Pero lastimosamente, humanamente, no es como nosotros siempre respondemos a una temporada de espera. Nosotros típicamente preguntamos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? Nos preocupamos, bueno, Señor, ¿cómo vas a hacer esto, Señor? Y nos quejamos, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Por qué y cómo? Pero si miramos la palabra de Dios en Marcos 11:24, Jesús nos muestra la actitud correcta. Jesús dice, por eso les digo, creen que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. ¿Qué dice Jesús? Creen que ya han recibido. Nuestra fe es lo que activa nuestra bendición. Necesitamos llamarlo a la existencia. Llamamos las cosas que no son como si fueran. Todo lo que creó Dios lo habló a la existencia. En medio de las tinieblas, haga luz. Dios llama a Abraham padre de naciones cuando de verdad nadie lo veía, pero no tiene hijo, pero padre de naciones, ok, está bien. Pero vemos que Dios fue fiel. Le dice a Gideón, guerrero valiente, mientras Gideón estaba escondido. No era guerrero ni valiente, estaba escondido. Pero vemos de que Dios sí cumplió esa promesa y Gideón pudo tener una victoria poderosa porque Dios lo declaró. Punto número 3. Imita los hábitos que crecen la fe. Ahora, si miramos a nuestro alrededor, vamos a ver evidencia de una fe madura en ciertas personas. Nosotros debemos de observar lo que hacen, preguntarle lo que hacen y emite esos hábitos. Muy importante. Hebreos 6:12 nos dice, no sean perezosos, más bien imiten a quienes por su fe y paciencia
heredan las promesas. Mientras estamos esperando, nunca debemos de detenernos. Nunca debemos de parar de vivir nuestra vida. Porque si hacemos eso, ponemos a riesgo lo que Dios quiere ser en nuestra vida. La época de espera es un momento para desarrollar hábitos que no va a funcionar el día de mañana y por toda nuestra vida cristiana. Mientras esperamos, debemos seguir orando, buscando la presencia de Dios. Debemos decir congregándonos así, porque los hermanos hierro contra hierro se edifican, hierro contra hierro. Y debemos decir creyendo, nuestra fe debe de seguir, poner en acción nuestra fe. Punto número 4. Confía en Dios de todo corazón. Si hay algo que podemos estar seguros es que Dios no tiene prisa. Dios no tiene prisa y tampoco llega tarde. Él llega en el tiempo perfecto, oportuno, diseñado por Él. Cuando parece que Dios está tarde, no lo está. No lo está. Dios está tomando ese tiempo para prepararnos para nuestro milagro. Él no llega tarde, nos está preparando a nosotros. Si miramos las Escrituras, podemos ver muchas ocasiones donde parece que Dios llega tarde. Pero le digo, seguir leyendo para ver cómo Dios está obrando en ese asunto. Miramos la historia de Lázaro. Marta y María envían un mensaje a Jesús, que su hermano, el amigo de Jesús, estaba grave. Jesús no estaba muy lejos de donde estaba Marta y María, sin embargo, se demoró 3 días para llegar donde Marta y María. Y cuando Jesús llegó, le dijeron, Jesús, está demasiado tarde, ya murió Lázaro. Pero Jesús no llegó tarde. Y si venía antes, sí llegaría temprano. Porque en el plan de Jesús nunca era sanar a Lázaro. Jesús quería resucitarlo. Jesús quería hacer un milagro. Eso era en el plan de Dios. Dios nunca llega temprano, nunca llega tarde. Él llega a tiempo. Si estamos pasando por un momento donde pensamos, Dios no está respondiendo, la espera se está alargando, es una temporada fuerte, sentimos que estamos abandonados posiblemente. Le digo que Él sí nos escucha, pero nos está preparando para nuestro milagro. Steve, we're good. Concluimos con esto. Gálatas 6:9. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. En otra palabra, no nos rendimos. No nos rendimos. Esperemos en el tiempo de Jehová. No nos rendimos, que Él llegará y Él cumplirá su propósito en nuestra vida. Hay cosas que no vamos siempre a entender y una de esos es el tiempo de Jehová. Pero necesitamos permanecer fiel a Él y esperar pacientemente que Él sí va a obrar en nuestras vidas. Recuerde que Dios nos está preparando para la cosecha. Y muchas veces no es que se está demorando, es que Él está esperando en nosotros, porque Él está preparándonos. Está tratando en unas áreas de nuestra vida que posiblemente no hemos podido entregarle. Pero vamos a entregarle esas áreas que Dios está tratando de prepararnos para que podamos no solamente recibir nuestra bendición, pero retenerla. En este nuevo año, nueva década,
vamos a recibir, vamos a conquistar en el nombre de Jesús. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, porque sabemos que estás en control, Señor. Te bendecimos, Señor, porque no hay nadie como tú. Eres digno de suprema alabanzas. Gloria a tu nombre, Señor. Pido, Señor, que tu pueblo y mi persona sean edificados por nuestro tiempo junto en el día de hoy, Señor. Y pido que tu palabra brote y dé fruto en el tiempo perfecto. En el nombre de Jesús. Amén.